A ver, nosotros vimos que el mecanismo lunar es una respuesta inconsciente que tiene la persona, repetitiva, inconsciente y mecánica, que está conectada con las experiencias que en la infancia le brindaron seguridad y que fueron representativas de afecto. Una luna en Géminis en su infancia tuvo un entorno que le hizo sentir, y a través de esas experiencias de la infancia y del crecimiento fue percibiendo, sintiendo y experimentando que el afecto, que la seguridad estaba asociada al entender, cuestionar, preguntar y querer saber, ¿sí? Entonces, en la edad adulta, una persona que tenga luna en Géminis, que constantemente se la pasa cuestionando, preguntando y queriendo entender, está metida en la rueda repetitiva de un mecanismo inconsciente infantil que es inconsciente. O sea, la persona no es consciente que tiene, puede ser consciente en el sentido de que se da cuenta de que, o le dicen sí hablas mucho, o preguntas mucho, sos muy cuestionador y la persona diga sí, soy yo soy eso. Desde ese lugar sí puede ser consciente, pero no es consciente que esa respuesta es una respuesta que viene de la infancia y que viene a tapar otras posibilidades de la carta, ¿sí? Siempre el mecanismo lunar lo que hace es evadirnos de otros procesos de madurez emocional que la vida nos va trayendo, y muchas veces, dependiendo de toda la configuración de la carta, también nos evade de otros potenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy común que las lunas en aire, y en este caso estamos viendo la de Géminis, tengan como respuesta mecánica siempre llevar al análisis, ¿sí? Y al entendimiento o al diálogo o al raciocinio, ¿sí? Las cuestiones emocionales, ¿bien? Porque el aire es un elemento que nos conecta con la mente, ¿sí? Con el pensamiento. Entonces, las lunas en aire, todo lo que están viviendo emocionalmente, enseguida quieren cortar el proceso emocional y entenderlo desde la mente. Pero no es un proceso mental, estar atravesando una separación, una crisis, una pérdida, lo que sea. Es un proceso emocional, que yo necesito sentirlo, necesito habitar la emoción, necesito ver profundamente hasta a dónde me lleva eso emocionalmente. Es como, por ejemplo, si yo les pusiera el famoso ejemplo que se trata en psicología de hacer el duelo. ¿Se entiende? Por ejemplo, es tan importante cuando hay una crisis vinculada con la pérdida importante de algún familiar, ¿no? Que más allá de eso el duelo es muy interesante, que en realidad nosotros pensamos que está asociado solamente a la muerte, pero no, ¿sí? Un duelo uno puede hacer de un trabajo en el que estuvo 10 años y ese espacio fue su espacio de pertenencia, creó vínculos súper fuertes, súper estrechos, y si uno un día decide abandonar un trabajo en el que estuvo 10 años, de una forma u otra está haciendo un duelo de esa experiencia. Y bueno, lo mismo con las relaciones de pareja. Pero bueno, esto de que es tan importante hacer el duelo, en psicología se deja en evidencia la importancia que tiene hacerle espacio internamente al proceso y permitirse llorar, estar triste, sentir vulnerabilidad, permitirse sentir enojo, permitirse sentir las emociones que están aflorando en la persona. Permitirse expresarlas, permitirse sentirlas, permitirse habitarlas, el tiempo que tengan que durar. Eso es un proceso. Obviamente va a haber personas que, si por ejemplo hubiese mucha agua, van a tener una tendencia, el mecanismo del agua, ¿sí? De las lunas de agua, por ejemplo, o cuando hay mucha agua, es al contrario, no puedo salir de la emoción y me quedo siempre en la tristeza, la depresión, el bajón o lo que sea, ¿sí? Entonces por eso estamos como diferenciando, porque para cada elemento es diferente la experiencia emocional. En general, la mayoría de las lunas tienden a cortar el proceso emocional desde las lunas de tierra, trabajar responsabilidades, las lunas de aire, pensar, entender, analizar, y las lunas de fuego, actuar, ¿sí? Entonces, bueno, me voy de viaje, hago esto, empiezo el gimnasio, y empezar a ponerme muy en acción para evadir un proceso que emocionalmente
representa estar en contacto con cosas que estoy sintiendo y que afloren esas cosas que estoy sintiendo. Tristeza, ira, represión, vulnerabilidad, lo que sea, o sea, cualquier estadio emocional, ¿sí? Las lunas en Géminis tienen el mecanismo lunar de empezar a preguntar. Y esto no es solamente en el mecanismo lunar, o sea, lo importante es que la luna en Géminis, me acordé de un caso que ahora les voy a contar. Lo importante, ¿no?, de este proceso es que la luna, por ejemplo en este caso, la luna en Géminis, pueda vivir la incomodidad de no ir a buscar la energía de cuando yo era chiquita, que es la que aprendí que está bien. Y así cada luna implica atravesar una incomodidad de desprenderme de un hábito, ¿sí?, que es súper mecánico en mí, que es súper adictivo en mí y que remite a algo, era como la papilla que me daban, el chupete, la mamadera que me metían en la boca cuando yo era chiquita, de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso estuvo muy bien en la infancia y obviamente la persona va a ser una experta en esa energía, o sea, luna de Géminis, soy una experta en preguntar, en cuestionar, en analizar, pero no me doy cuenta de que estoy haciendo esa respuesta, de que estoy respondiendo y estoy muy apegada a esa conducta de ese signo, de la energía de la luna, del signo de la luna, porque en lo más profundo de mí tengo miedo de experimentar otros estadios, como en este caso el emocional, o como en este caso el no saber. Siempre una de las cosas que se propone cuando estudiamos astrología psicológica, que al menos es donde yo estudié, hicimos, bueno, está todo este proceso de ir poco a poco, pudiendo menguar la respuesta mecánica, atravesando una incomodidad, ¿sí? Porque atravesar una incomodidad implica que yo me estoy de alguna manera exponiendo a no ir a lo que soy adicto. Hay que entender que las personas suelen ser adictas a la energía de su luna, ¿bien? Súper inconscientemente. La persona con luna en Acuario suele ser adicta a tomar distancia repentinamente, ¿sí? La persona con luna en Tauro suele ser adicta a comprar cosas o trabajar o comer o dormir, ¿sí? O quedarse plácidamente no haciendo nada, pero evadiendo cualquier tipo de responsabilidad, cualquier tipo de experiencia que esté atravesando desde lo corporal a la materia. La luna en Libra suele ser adicta a conciliar, ¿sí? Bueno, listo, basta, no soporto el conflicto, ¿no? Y así cada luna es adicta a algo, ¿sí? Entonces, esa adicción es la primer sustancia, la primera experiencia con la que estuvimos en contacto en nuestra infancia. Y nos la daban de pequeños, por eso quedó súper incorporada en nosotros. Y por eso representa aquello que nos da mucho miedo dejar de responder desde ese lugar, ¿sí? Entonces, es poner en abstinencia la luna. Y ahí es donde empieza el proceso de madurez, ¿sí? A ver, una vez más, esto no es una cuestión de un sufrimiento extremo, sino que es algo que pasa desde el hacer consciente. Entonces la conciencia de la luna en Géminis no sería ir a buscar la información de por qué estoy en crisis, ¿sí? Porque esa es Géminis, estoy agarrándome de todos los Géminis que soy para no sentir el proceso, no llorar, o sea, enseguida me anoté en un curso para entender las relaciones de pareja, o sea, estoy buscando afuera algo que está dentro. El proceso de madurez de la luna en Géminis sería, por ejemplo, sostener, aguantar la incomodidad de que hay cosas que no tienen explicación, de que hay cosas que no se pueden responder, ¿sí? O de aguantar el proceso de que las respuestas se vayan revelando por sí mismas y no ir corriendo a buscar la información en Google, ¿sí? Esto es algo muy conflictivo, por ejemplo, para la luna en Géminis. Como para cada luna, correrse de su mecanismo es muy conflictivo, es muy incómodo. En el momento en que está sucediendo algo y la persona que tiene luna en Géminis enseguida está queriendo ir a cuestionar o a preguntar, ¿sí? O a saciarse de más y más información, en realidad lo que está haciendo es tapar una sensación interna, una experiencia que lo pone en contacto con algo mucho más profundo de sí misma, de sí mismo,
y que tiene que ver con justamente eso, con dejar que aflore la emoción, que dejar que sería como la pregunta para una Géminis, ¿qué pasa si no pregunto más? ¿Qué pasa si no busco más información? ¿Qué pasa si dejo que el proceso me vaya mostrando? Es desesperante para esa persona, porque en la pregunta, en el cuestionamiento y en la información y en la comunicación también, esto en el hablar mucho, corto con todo tipo de contacto profundo, ¿sí? Ahora, si nosotros dijéramos Luna en Capricornio, cortar, o sea, la abstinencia de Luna en Capricornio estaría vinculado con dejar de hacerse cargo y de ponerse en un lugar sacrificante donde solo y maduramente resuelvo todo. Esto creo que yo lo dije en clase. Uno dice, ¿cómo que entonces la Luna en Capricornio está madurando? Contradictoriamente a lo que todos pensamos, la Luna en Capricornio ya es una persona madura, que nunca le pide ayuda a nadie, que resuelve por sí mismo, autónoma, que suele ponerse responsabilidades encima. Sin embargo, si pensamos en el proceso emocional, de madurez emocional de esa persona, estamos hablando de una persona que el hecho de permitirse pedir ayuda, mostrar su vulnerabilidad, reconocer que un día está cansado o que hay cosas con las que no puede, o eso, dejar que los otros lo ayuden, le den, que otros resuelvan para él o para sí. Eso es un proceso de madurez de la Luna en Capricornio. Cuando una Luna en Capricornio puede abrirse, ablandarse, a reconocer una vulnerabilidad, está resquebrajando la coraza lunar que cuando era chiquita le enseñaron que para estar segura en este mundo y que para sobrevivir tenía que resolver todo por sí misma, ser súper autosuficiente, mostrarse madura, comprensiva, entender, objetiva en las situaciones, ¿sí? Entonces el proceso de madurez, siempre la madurez está implicada con la luna, porque la luna, el arquetipo lunar, sí digo esto del arquetipo lunar porque ya sabemos que arquetipo es una figura materna, que esa figura puede haber estado muy presente en el vínculo con la madre, pero de por sí en el contexto de crecimiento, y a veces ese vínculo es reemplazado por una abuela, un tío, un tío medio raro, pero puede ser, digamos, ¿no? O sea, quien haya creado figuras protectoras de cuidado, ¿no? En la infancia. Entonces, siempre la luna nos conecta con esto de madurar, porque la luna es nuestra parte más infantil. Nosotros cuando le hacemos la carta a una persona, siempre ya en un proceso mucho más avanzado, siempre se empieza hablando de la luna, así como cuando vas a terapia empezás hablando de cómo era tu infancia y tu relación con tus padres, se empieza a hablar de la luna, porque en la luna quedó atrapado todas las respuestas mecánicas que hoy en día me dominan y que me impiden ir a descubrir y revelar otras partes de mí mismo, porque ese mecanismo, esa respuesta del signo en el que tengo la luna, está todo el tiempo apareciendo para protegerme, ¿sí? Y nosotros sabemos también que si estamos todo el tiempo protegidos y resguardados, todavía somos niños, todavía estamos inconscientemente en casa, en la casa de mamá. Nunca nos fuimos de la casa de nuestros padres. O sea, nos fuimos, en la mayoría de los casos, seguramente los que están viendo este video, se fueron de la casa de sus padres, pero en la casa que siguen teniendo todo ese resguardo y esa respuesta para traer todo el tiempo esa información que en mi hogar se me instauró, vivencié que era lo seguro para mí, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Entonces la luna, obviamente, la luna en Géminis, para nada estaría siendo consciente su mecanismo yendo a buscar información, porque ese es su mecanismo. Lo que vemos en astrología es que el signo y que la combinación del signo y los planetas nos dan una información muy personal. Y la información que nos da de la persona que tiene luna en Géminis es que la luna, la protección, está en la información. Y si yo estoy buscando todo el tiempo información, evidentemente estoy todo el tiempo queriendo protegerme de que afloren otras potencialidades de mí misma que son peligrosas para mi identidad geminiana. O sea, si yo soy súper Géminis, de repente que emerja en mí una energía pisciana que es súper desorganizante, súper hipersensible, que siente que no puede entender, que no puede razonar porque todo el tiempo está sintiendo mucho y conectado con las señales y con la intuición y con un mundo mucho más abstracto, ¿sí?
Para una luna en Géminis es hiper desorganizante eso. Entonces me protejo del que, es más, bueno, ya vamos a ver esto, ¿no? En el segundo nivel se ve perfectamente esto mucho más profundo, desde esto, ¿no? Cómo la conciencia se tiende a polarizar, y cuando, por ejemplo, yo rechazo mucho Piscis, Neptuno, por configuraciones de la carta que ya iremos aprendiendo más adelante, voy a ir corriendo a refugiarme en lo mercurial, en lo geminiano, ¿sí? Entonces tengo que entenderlo todo, tengo que preguntarlo todo, o sea, no hay nada que puede quedar ligado al misterio, al sin respuestas, ¿sí? Así que desde ese lugar, obviamente que el mecanismo lunar de Géminis es ir a buscar información, eso al contrario, no es para nada hacer consciente el mecanismo, sino que es estar en el mecanismo, y el hecho de poder sostener la incomodidad de no saber algo o de entregarme a que no todo tiene una respuesta, ¿sí? Y sostener ese impulso, porque la luna es muy impulsiva, muy reactiva, muy adicta. O sea, hay mucha adicción a la energía de la luna. Y por sobre todo, ay, me lastimé un poco acá. Y por sobre todo, es adicta o sea, más se incrementa la adicción cuando estoy en un momento de vulnerabilidad, como decía, una separación, alguna situación que genera exponerme, que genera que conecte con algo emocional que me está desorganizando, y esa emocionalidad, ¡pum!, la luna viene enseguida a protegerme de eso, de ese estado emocional. Entonces, es que la luna es la emoción, la luna es como yo siento. Entonces, como yo siento, si tengo luna en Géminis, es que siento que la emoción en sí misma, abstractamente, tiene que ser entendida, ¿sí? Entonces, freno desde ese lugar. Y, bueno, como les decía, es muy adictiva la luna, es muy reactiva, muy impulsiva, muy inconsciente. O sea, no es consciente, sino que es completamente inconsciente. Obviamente que después de estas clases ustedes pueden empezar a haber hecho un poco más consciente dónde aparece la luna en sus movimientos, en sus respuestas. Pero lo que sí es real es que esto es algo muy orgánico. Yo les conté cuando di la clase que, por ejemplo, cuando yo leí mi luna y empecé a tomar contacto con esta información, fue antes de que yo empezara a estudiar, todavía me metiera de lleno en la carrera y demás, y cuando empecé con eso, fue como, esto yo ya lo sabía. Sí, yo ya sé que soy flashera, fantasiosa, yo tengo la luna en Géminis, ¿no? Y que imagino, y que esto y que el otro. Para mí esto, bueno, sí, yo ya lo sabía. Y seguí mi vida como si esa no fuera una información relevante. Y después de un montón de años, bueno, no sé tanto, pero como 3 años después, volví a ese lugar de encontrarme de nuevo en contacto con esa información. También como que retomé, yo pasé por muchos lugares de estudiar astrología diferentes, y bueno, después profundicé de lleno en Casa 11, y ahí profundizando de lleno fue como, claro, ¿no? Obviamente mi inconsciente no toleraba que yo ponga en jaque esa energía, porque mi vida estaba organizada en relación a esa energía. ¿Sí? O sea, mi vida, mi realidad, que en realidad era irreal, ¿no? Estaba organizada en Luna en Géminis, en mi imaginación, en imaginarme esto y lo otro en todos los campos de mi vida, en mis proyectos, profesionalmente, en lo que yo iba a lograr en relación a mi vida así, en mis relaciones amorosas. O sea, todo está basado en lo que yo, idealismos imaginarios, ¿sí? Entonces, evidentemente, en ese momento, incluso leyendo esa información, como no pasa nada. Y después de años más tarde me di cuenta cómo seguía en la misma, y lo perjudicial que había sido para mí seguir a mis 20, no sé cuándo fue que empecé con esto, 26 años, pongámosle. Más o menos habrá sido tipo 26 años, 3 años más tarde de que yo había leído el libro, que seguía en la misma. Y que evidentemente eso no me estaba ayudando a salir de ningún lugar ni a generar ninguna realidad, que es lo que le cuesta a la luna en Piscis, que es mi luna, ¿sí? Entonces ahí empezó como un proceso de hacer consciente el mecanismo lunar. Es decir, acá estoy de nuevo entrando en, bueno, pero esto pasó porque tal cosa, y entrando en la imaginación y en respuestas mágicas, ¿sí? Entonces
desde ese lugar, y al día de hoy me sigue pasando obviamente, pero con muchísima más conciencia y con muchísima más una madurez que también aparece en ciertas edades según ciertos ciclos de los planetas. Uno de ellos es el retorno de Saturno a los 28 años, pero más allá de eso, que ya lo verán en el tercer nivel cuando veamos tránsitos y demás, sí aparece como esta sensación de cuando uno empieza a ser consciente de que de nuevo está usando esa energía y que de nuevo está usando esa energía y de que está escapando todo el tiempo abrazado a esa energía que es la única que me protege en el mundo, y que impide un montón de otras cosas de la carta, ¿sí? O sea, otros potenciales que están en la persona. Y desde la conciencia ya uno no puede responder igual, pero esto es muy personal de cada uno, ¿sí? Pero es verdad que cuando uno hace un proceso bien a largo plazo de astrológico, de la formación o de entrar en contacto con el mundo de la astrología, al menos en esta línea que es psicológica y que nos lleva a este lugar de revelación íntima e inconsciente, uno ya no puede responder de la misma manera, ¿sí? Porque si ya lo viste y ya lo vivenciaste, y en el momento, por más de que te esté viniendo de nuevo, sabes que lo estás haciendo desde un lugar que inconscientemente es como una adicción para vos. Pero bueno, es un proceso, no significa que porque vieron la clase ya tipo su mecanismo lunar lo tienen controlado, se terminó el mecanismo lunar acá, para nada. Es un proceso de entrar en conciencia de cuán adicto estoy a esa energía. Hay personas que están mucho más adictas y otras mucho menos. Cuando uno es más joven o más adolescente o más joven o antes del retorno de Saturno, antes de los 28, suele estar mucho más activa esa energía, pero en realidad depende mucho de la configuración completa de la carta, ¿sí? Si uno tiene una luna en lo que sea, cualquier luna, pero tiene otros planetas y otros signos que apoyan esa luna, puede estar toda la vida ahí. Y mujeres de 60 años que se vienen a hacer la carta y que son su luna y que nunca han podido conectar con otras partes de su carta, ¿sí? Y otras personas vienen de 20 y por ahí no están tan fuerte el mecanismo. O sea, eso ya va a depender mucho de la configuración completa de la carta.